Todavía recuerdo el frío de aquella mañana de enero en Madrid, cuando mi hijo Antonio se plantó al pie de mi cama. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos de hielo, más heladas que el viento que se colaba por la ventana mal cerrada del dormitorio que me había asignado en su casa. Llevaba yo casi 3 años viviendo con él y su esposa Lucía, desde que mi Ramón, que en paz descanse, nos dejó tras 40 años de matrimonio. «Mamá, esto no puede seguir así», dijo Antonio con una firmeza que nunca antes había usado conmigo. «O dejas de meterte en cómo educamos a los niños, o tendrás que buscarte otro lugar para vivir». Me quedé paralizada, con las manos aferradas a las sábanas. ¿Cómo podía mi propio hijo, el mismo niño al que amamanté, al que cuidé durante fiebres interminables, al que enseñé a montar en bicicleta en el Retiro, hablarme con esa frialdad? Solo le había sugerido a Lucía que los niños no deberían pasar tanto tiempo con esos videojuegos, que en mis tiempos salíamos a la calle, que el pequeño Ramoncito, mi nieto de 8 años nombrado como su abuelo, necesitaba más disciplina. «Te lo digo en serio, mamá», continuó Antonio, ignorando mi silencio. «Lucía está al borde de un ataque de nervios con tus constantes críticas. Esta es nuestra casa y nuestras reglas». Mi nuera, parada en el umbral de la puerta con los brazos cruzados, asintió sin mirarme a los ojos. Me di cuenta de que habían planeado esta conversación. Quizás la noche anterior mientras yo dormía, creyéndome sorda o demasiado mayor para entender sus susurros en la cocina. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Durante las comidas, apenas hablábamos más allá de «pásame la sal» o «¿alguien quiere más pan?». Los niños, mis 3 nietos, notaban la tensión, pero nadie les explicaba nada. Yo los veía mirarme con confusión, especialmente a Carmencita, la mayor, que con sus 12 años era lo suficientemente perspicaz para entender que algo grave pasaba entre los adultos. Por las noches, encerrada en mi habitación, releía viejas cartas de Ramón y lloraba en silencio. 45 años habíamos pasado juntos, construyendo nuestra vida en el barrio de Lavapiés, en nuestra modesta pero digna casa que vendimos cuando él enfermó para pagar los tratamientos. Todo lo que me quedaba ahora era una pensión de viudedad insuficiente y la caridad de mi hijo. Una tarde, mientras todos estaban fuera, encontré el álbum de fotos familiares en el estante más alto del salón. Lo hojeé despacio, deteniéndome en cada imagen. Antonio de bebé, en mis brazos frente a la Catedral de la Almudena, su primera comunión en San Isidro, las vacaciones en la costa de Alicante cuando era adolescente, su graduación universitaria donde Ramón y yo lloramos de orgullo. ¿Dónde había quedado todo ese amor? El ultimátum de Antonio me perseguía día y noche. ¿Realmente me estaba pidiendo que eligiera entre callarme o marcharme? Yo, que había sacrificado tantos sueños propios para que él pudiera estudiar en la universidad, para que tuviera oportunidades que ni su padre ni yo tuvimos. Una mañana, mientras Lucía preparaba el desayuno, intenté acercarme a ella. Le hablé de mi preocupación por los niños, de cómo solo quería lo mejor para ellos. «Lo entiendo, Mercedes», me respondió con voz cansada. «Pero son nuestros hijos y nosotros decidimos cómo criarlos. Antonio y yo trabajamos todo el día, llegamos agotados. No podemos estar constantemente peleando con ellos por cada minuto de pantalla o cada golosina». Quise decirle que yo podía encargarme, que para eso estaba allí, para ayudar. Pero las palabras se me atascaron en la garganta al ver su expresión. No me quería
enseñara el valor de lo que estaban perdiendo. Y entonces recordé a mi hermana Dolores, viuda como yo, viviendo sola en Valencia. Hacía años que no hablábamos regularmente, solo felicitaciones en Navidad y alguna llamada esporádica. Quizás era hora de recuperar esa relación, de buscar refugio entre los míos que aún me valoraran. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera, busqué mi vieja agenda de teléfonos y llamé a Dolores desde el fijo de la casa. Su voz, ronca por los años y el tabaco, me reconfortó como un abrazo. «¿Mercedes? ¿Eres tú, hermana? Qué alegría escucharte». Le conté todo, con la voz entrecortada por momentos pero sin pedir lástima. Ella escuchó en silencio y luego, sin dudarlo un segundo, me ofreció su casa. «Ven a Valencia, Merce. Mi piso es pequeño, pero cabemos las dos. Como cuando éramos niñas en Teruel. ¿Te acuerdas? Además, la playa te sentará bien. Aquí nadie te dirá cómo debes hablar o callar». Cuando colgué, sentí algo que hacía semanas no experimentaba. Esperanza. El ultimátum de Antonio ya no me aplastaba. Ahora tenía una elección real, un camino propio. Los días siguientes a mi conversación con Dolores se convirtieron en una silenciosa operación de preparación. Me moví como una sombra por la casa de Antonio, sonriendo durante las comidas, asintiendo a sus comentarios sobre el trabajo, preguntando a Lucía sobre sus plantas del balcón como si nada hubiera pasado. Por dentro, cada minuto estaba planeando mi partida. Una mañana, mientras todos estaban fuera, busqué mi maleta vieja de cuero, regalo de Manche, Ramón, en nuestro 20º aniversario. Estaba en el trastero, cubierta de polvo, olvidada como yo en esta casa. La limpié con cuidado y la escondí bajo mi cama. Cada día, cuando la casa quedaba vacía, sacaba algunas prendas del armario, las doblaba meticulosamente y las colocaba en la maleta. Primero la ropa interior, luego algunas blusas, 2 faldas, un pantalón negro para ocasiones especiales. No tenía mucho, la verdad. Mi rutina se volvió metódica. Esperaba a que Antonio saliera a su trabajo en el bufete de abogados, a que Lucía llevara a los niños al colegio y luego fuera a su empleo en la administración pública. Entonces, la casa se convertía en mi espacio seguro para preparar la huida. Con cada prenda que guardaba, sentía que recuperaba un trozo de mi dignidad. Los objetos más importantes eran los recuerdos: la alianza de boda de Ramón que guardaba en una cajita de terciopelo azul, el rosario de nácar que me regaló mi madre el día de mi primera comunión en la iglesia de San Miguel en Teruel, algunas fotografías antiguas en sepia de mis padres y abuelos, la estampa de la Virgen del Pilar que siempre me había acompañado. Envolví cada objeto con pañuelos de seda para protegerlos, como si fueran reliquias sagradas. También guardé mi documentación: el DNI, la tarjeta sanitaria, la cartilla del banco donde ingresaban mi modesta pensión, el título de propiedad del nicho donde descansaba Ramón en el cementerio de la Almudena. Revisé mi libreta de ahorros. Tenía poco más de 3.000 euros, los restos de la venta de nuestra casa años atrás. No era mucho, pero me serviría para empezar de nuevo. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del aparador, tarea que Lucía me había asignado con condescendencia, encontré una foto enmarcada de la boda de Antonio y Lucía. Yo aparecía al lado de mi hijo, sonriente, con un traje azul celeste y un pequeño tocado a juego. Ramón ya estaba enfermo entonces, pero hizo un esfuerzo para asistir. Murió 3 meses después. Miré la fotografía durante largo rato, recordando ese día, lo orgullosa que me sentía, las esperanzas que tenía para esta familia. Pensé en llevarme la foto, pero decidí dejarla. Que Antonio la viera cada día y recordara quién era yo, quién había sido siempre para él antes de que me convirtiera en una carga. Durante las comidas, observaba a mis nietos con atención, grabando sus rostros en mi memoria. Carmencita, tan lista y sensible, con su pelo castaño recogido siempre en una coleta. Ramoncito, inquieto y curioso, con los mismos ojos oscuros de su abuelo. Y la pequeña Sofía, de apenas 4 años,
que a veces se escabullía a mi habitación por las noches para que le contara cuentos de los tiempos antiguos. ¿Me recordarían? ¿Les hablaría Antonio alguna vez de su abuela? Una noche, Carmencita vino a mi habitación después de cenar. Se sentó en el borde de mi cama y me miró fijamente con sus ojos inteligentes. «Abuela, ¿estás enfadada con papá y mamá?», preguntó directamente. «No, cariño», respondí acariciando su mejilla. «Los adultos a veces tenemos diferencias, pero eso no significa que no nos queramos». «Es que ya no habláis como antes», insistió. «Y te veo triste». Sentí un nudo en la garganta. Mi nieta era demasiado perspicaz para engañarla. A veces, Carmencita, las personas necesitan espacio. Tu abuela ya es mayor y quizás necesito vivir de otra manera. ¿Te vas a morir, abuela?, preguntó con los ojos repentinamente llenos de lágrimas. No, mi vida, no es eso. La abracé fuerte contra mi pecho. Tengo mucha vida por delante todavía. No te preocupes por eso. No quise mentirle diciendo que todo seguiría igual, pero tampoco podía explicarle mis planes. Esa noche, después de que se fuera, lloré por primera vez desde el ultimátum de Antonio. No por mí, sino por los niños, por los vacíos que dejaríamos en sus vidas. A la mañana siguiente, saqué del banco 1.000 euros de mis ahorros. Le dije a la cajera, una joven amable que siempre me trataba con respeto, que iba a hacer algunas compras importantes. Me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Con ese dinero compré un billete de tren a Valencia para la semana siguiente y guardé el resto en un sobre dentro del forro de mi monedero. Durante esos días, llamé a Dolores varias veces desde una cabina telefónica del barrio para que no quedara registro en el teléfono de la casa. Mi hermana estaba entusiasmada con mi llegada, preparándolo todo. Me contó que había limpiado la habitación de invitados, comprado sábanas nuevas y hasta había hablado con una vecina que daba clases de pintura para mayores. Siempre te gustó dibujar, Merce, me recordó. Aquí podrás retomar esas aficiones que dejaste cuando te casaste. Era cierto. Hubo un tiempo, antes de Antonio, antes incluso de Ramón, en que soñaba con estudiar Bellas Artes. Pero la vida en la España de los años 60 tenía otros planes para las chicas de familia humilde como yo. La víspera de mi partida fue especialmente difícil. Antonio había organizado una cena familiar porque era viernes y mamá siempre hace su famosa tortilla de patatas los viernes. Preparé la tortilla como siempre, con cebolla bien pochada, como le gustaba a Ramón, aunque Antonio la prefería sin cebolla. Era mi pequeña rebeldía. Durante la cena, escuché sus historias, sus planes para el fin de semana, sus quejas sobre el trabajo. Les serví, como siempre, primero a Antonio, luego a los niños, después a Lucía y al final a mí. Observé sus gestos, sus risas, la forma en que Lucía apartaba las aceitunas de su plato y se las pasaba disimuladamente a Ramoncito, que las adoraba. Eran mi familia, pero ya no me sentía parte de ella. Esa noche, terminé de preparar mi maleta. Añadí una última cosa: el pañuelo de seda roja que Ramón me regaló en nuestro último aniversario juntos. Para mi mujer de fuego, decía la tarjeta. Lo até alrededor de mi muñeca, como un talismán para el viaje. Luego escribí una carta para Antonio. La escribí y la rompí 3 veces antes de decidir que no dejaría ninguna nota. Mi silencio sería mi mensaje. Si mi hijo no había sabido valorar mis palabras cuando estaba presente, no merecía mis explicaciones en la ausencia. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Repasé mentalmente mis planes. Saldría al amanecer antes de que nadie despertara. Tomaría un taxi hasta la estación de Atocha. El tren a Valencia salía a las 8:20. Dolores me esperaría en la estación del norte. Una nueva vida comenzaría con ese viaje. Mientras miraba el techo de la habitación, recordé los versos de Antonio Machado que tanto le gustaban a Ramón. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
A mis 68 años, estaba a punto de hacer un nuevo camino. El pensamiento, en lugar de aterrarme, me llenó de una extraña paz. El despertador no fue necesario aquella mañana. Abrí los ojos a las 5 en punto, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento. A través de la ventana, Madrid aún dormía bajo un cielo que apenas comenzaba a aclararse. Me levanté sin hacer ruido, con la cautela de quien ha aprendido a moverse sin ser notada. Me vestí con ropa cómoda para el viaje, un pantalón de algodón beige, una blusa celeste de manga 3/4 y un cardigan gris por si refrescaba. Me puse los únicos zapatos buenos que me quedaban, unos mocasines de piel que me había comprado en el Corte Inglés con el aguinaldo de Navidad. Quería estar presentable cuando llegara a Valencia, que Dolores no me viera como una pordiosera. Antes de salir, miré por última vez aquella habitación que nunca había sentido como mía. Las cortinas de flores que Lucía había elegido, el edredón a juego, los muebles antiguos que habían relegado allí porque no encajaban con la decoración moderna del resto de la casa. 3 años viviendo en ese espacio prestado, intentando no molestar, intentando ser útil, intentando no sentirme invisible. Cogí mi maleta y salí al pasillo. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el leve ronquido de Antonio que se filtraba a través de la puerta de su dormitorio. Me detuve frente a las habitaciones de mis nietos. No podía irme sin despedirme de alguna manera. Entré sigilosamente en el cuarto de Carmencita. Dormía plácidamente, con un No dejé nota alguna, tal como había decidido. Si Antonio quería saber de mí, tendría que buscarme, tendría que esforzarse. Ya no sería yo quien mendigara su atención. Cuando abrí la puerta principal, el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Inspiré profundamente, sintiendo una mezcla de miedo y libertad. Con la maleta en la mano, bajé despacio los 4 pisos por la escalera para no hacer ruido con el ascensor. El portal olía a lejía recién echada por Manuela, la portera madrugadora. Al salir a la calle, Madrid comenzaba a despertar. Un barrendero limpiaba la acera de enfrente, una panadería levantaba su persiana metálica, un taxi solitario avanzaba lentamente por la avenida. Levanté la mano y el vehículo se detuvo junto a mí. «A Atocha, por favor», dije al taxista, un hombre mayor con boina que me recordó a mi padre. «¿Viaje de placer o de negocios?», preguntó mientras arrancaba, mirándome por el retrovisor. «De necesidad», respondí, y él asintió como si entendiera perfectamente a qué me refería. Durante el trayecto vi pasar las calles donde había construido mi vida. Pasamos cerca del barrio de Lavapiés, donde Ramón y yo habíamos tenido nuestra casa, donde Antonio había dado sus primeros pasos, donde habíamos sido realmente felices. Sentí una punzada de nostalgia, pero no de arrepentimiento. La estación de Atocha bullía de actividad incluso a esa hora temprana. Compré un café con leche y un croissant en la cafetería mientras esperaba la hora de salida. A mi alrededor, viajeros de todo tipo iban y venían. Ejecutivos con maletines, familias con niños somnolientos, jóvenes mochileros. Me pregunté qué historia tendría cada uno. ¿Qué les habría llevado a tomar ese tren esa mañana? A las 8 en punto, anunciaron la salida del tren a Valencia. Me dirigí al andén con paso decidido, arrastrando mi maleta que de repente parecía más ligera. Encontré mi asiento junto a la ventanilla y acomodé el equipaje en el portamaletas.
Una mujer joven se sentó a mi lado, absorta en su teléfono móvil. No intenté conversar. Estaba demasiado inmersa en mis pensamientos. Cuando el tren comenzó a moverse, no miré atrás. Fijé mis ojos en el horizonte, en los edificios de Madrid que se iban haciendo más pequeños, en los campos que empezaban a aparecer a medida que nos alejábamos de la ciudad. Sentí una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso de los hombros. El paisaje fue cambiando gradualmente. Los suburbios dieron paso a llanuras castellanas, que luego se transformaron en las primeras elevaciones que anunciaban la proximidad de la costa mediterránea. Cada kilómetro que avanzábamos me alejaba de mi vida anterior y me acercaba a algo nuevo, algo incierto pero mío. A media mañana, la revisora pasó comprobando los billetes. Era una mujer de mediana edad con un uniforme impecable y una sonrisa profesional. ¿Va a Valencia de vacaciones? Pasajeros bajaron y otros subieron. La mujer sentada a mi lado fue reemplazada por un hombre mayor que inmediatamente sacó un periódico y se sumergió en la lectura. En la estación, una familia se despedía con abrazos y lágrimas. Me pregunté si alguien lloraría mi partida, si Antonio ya habría descubierto mi ausencia. Calculé que probablemente Lucía habría sido la primera en notar que no estaba. Quizás habría ido a mi habitación a preguntarme si quería desayunar, encontrándola vacía, la cama hecha, el armario medio vacío. ¿Se habría alarmado o habría sentido alivio? ¿Habría llamado inmediatamente a Antonio o habría esperado a que él lo descubriera por sí mismo? Imaginé sus reacciones: la incredulidad inicial, la búsqueda por la casa, las llamadas a vecinos y conocidos, la preocupación creciente. Pensé en los niños preguntando por su abuela, en Carmencita intuyendo la verdad con esa inteligencia suya tan aguda. No sentía satisfacción por causarles angustia, pero sí una cierta reivindicación. Que sintieran mi ausencia, que comprendieran que yo no era un mueble más en su casa, que era una persona con dignidad y decisiones propias. A medida que el tren se acercaba a Valencia, la ansiedad empezó a mezclarse con la excitación. ¿Y si Dolores no estaba en la estación? ¿Y si me había precipitado? ¿Y si no lograba adaptarme a mi nueva vida? Intenté calmar mis temores mirando el paisaje que se volvía cada vez más mediterráneo. Naranjos, palmeras, destellos de mar a lo lejos. El cielo era de un azul intenso, tan diferente del gris madrileño que había dejado atrás. Pensé en lo que me había contado Dolores sobre su vida en Valencia. Los paseos junto al mar, los domingos de paella en la Albufera, las tardes de horchata en el mercado de Colón. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. No era el final de mi vida, como Antonio y Lucía parecían creer. Era un nuevo comienzo, a mi manera y en mis términos. Cuando el tren finalmente entró en la estación del norte de Valencia, con su hermosa fachada modernista, sentí un nudo en el estómago. Recogí mi maleta y bajé al andén con paso inseguro. La estación estaba llena de gente, voces que hablaban en valenciano y castellano, anuncios por megafonía, el pitido de los trenes. Entonces la vi. Dolores estaba de pie cerca de la salida, buscándome con la mirada. Asusate, 72 años, seguía siendo la misma de siempre. Pelo teñido de castaño, gafas de montura roja, un vestido floreado y sandalias cómodas. Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro se iluminó con una sonrisa. Caminé hacia ella sintiendo que las piernas me fallaban por la emoción. Nos abrazamos en silencio, como solo pueden abrazarse dos hermanas que han compartido una vida de alegrías y penas. Bienvenida a tu nueva vida, Merce.
me dijo al oído. Y mientras salíamos juntas de la estación, bajo el sol valenciano, sentí que había tomado la decisión correcta. Antonio me había dado un ultimátum pensando que me quebraría, que aceptaría mi papel de sombra en su casa. Nunca imaginó que su desafío me daría la fuerza para recuperar mi propia luz. El apartamento de Dolores se encontraba en el barrio del Cabanyal, a pocos minutos de la playa. Era un edificio antiguo pero bien conservado, con una fachada de azulejos coloridos típicos valencianos y un pequeño balcón desde donde se podía vislumbrar una franja de mar entre los edificios. Mientras subíamos los 3 pisos por la escalera estrecha, el edificio no tenía ascensor, Dolores no paraba de hablar, como si quisiera compensar años de silencio entre nosotras. Te van a encantar el barrio, Mercé. Está lleno de vida, hay un mercado fantástico a 2 calles, y los domingos puedes pasear por el paseo marítimo. Los vecinos son encantadores, sobre todo Consuelo, la del segundo, que hace las mejores cocas de verdura que has probado en tu vida. Yo la escuchaba sonriendo, abrumada por la mezcla de emociones y el cansancio del viaje. Cuando finalmente abrió la puerta de su piso, me encontré con un espacio pequeño pero acogedor, lleno de luz que entraba por grandes ventanas. El mobiliario era sencillo pero cuidado. Un sofá de 2 plazas con cojines bordados, una mesa redonda con 4 sillas, estanterías repletas de libros y plantas que colgaban en macetas de colores. «Aquí tienes tu habitación», dijo, llevándome a un cuarto modesto pero luminoso. «Sé que no es como la de Madrid, pero...» «Es perfecta», la interrumpí, dejando mi maleta en el suelo. «Es más de lo que podría desear». Durante los primeros días me sentí como una extraña en el espacio de Dolores. Me despertaba temprano, hacía la cama con esmero, me ofrecía a cocinar y limpiar, intentando no ser una carga. Mi hermana me observaba con una mezcla de comprensión y preocupación. «Mercé», me dijo una mañana mientras desayunábamos café con leche y tostadas en el pequeño balcón. «Esta es ahora tu casa también. No eres mi invitada, eres mi hermana. No tienes que ganarte el derecho a estar aquí». Sus palabras me hicieron romper a llorar. Era exactamente lo que necesitaba escuchar después de años sintiéndome como una intrusa en la casa de mi propio hijo. Dolores me abrazó en silencio, permitiéndome liberar todo el dolor acumulado. Poco a poco, comencé a explorar mi nuevo entorno. Valencia era una ciudad que apenas conocía, a pesar de que Ramón y yo habíamos pasado allí una breve luna de miel décadas atrás. El barrio del Cabanyal, con sus calles estrechas y coloridas, su mezcla de antiguos pescadores y nuevos vecinos bohemios, me resultaba fascinante. A diferencia de nuestro antiguo piso en Lavapiés, aquí podía oler el mar, sentir la brisa salada, escuchar las gaviotas. Un día, mientras Dolores estaba en su clase semanal de Tai Chi en el centro cívico, decidí dar un paseo por la playa. Era una mañana de abril, templada pero no calurosa, perfecta para caminar. Me quité los zapatos y dejé que mis pies sintieran la arena, algo que no había hecho en años. Caminé despacio por la orilla, dejando que el agua me mojara los tobillos, observando a las gaviotas que planeaban sobre las olas y a los pocos turistas que, como yo, disfrutaban de la tranquilidad fuera de temporada. Fue entonces cuando lo recordé. Ramón y yo habíamos hablado muchas veces de retirarnos a un lugar como este. «Cuando me jubile», decía él, «nos iremos a vivir cerca del mar. Un sitio tranquilo donde podamos ver la puesta de sol cada tarde». Nunca pudimos cumplir ese sueño. El cáncer se lo llevó antes, y luego vinieron los problemas económicos, la venta de nuestra casa, mi mudanza forzosa con Antonio. Pero ahora, de manera inesperada, estaba cumpliendo aquel sueño compartido. No como lo habíamos imaginado, no juntos, pero de alguna manera sentía que Ramón estaría contento de verme allí. Quizás, pensé, no había llegado a Valencia por casualidad. Esa tarde, cuando Dolores regresó, le pregunté algo que llevaba días dándome vueltas en la cabeza. «¿Cuánto tiempo puedo quedarme contigo? No quiero abusar,
y tal vez debería buscar algún lugar pequeño para mí. Dolores me miró sorprendida. ¿Qué pregunta es esa, Mercedes? Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, para siempre si lo deseas. De hecho, dudó un momento. Hay algo que no te he contado. Se levantó y fue a su habitación. Volvió con una carpeta azul que puso sobre la mesa del comedor. ¿Recuerdas la herencia de tía Pilar?, preguntó. Aquel dinero que nos dejó a las dos hace 15 años. Asentí. Nuestra tía, hermana soltera de mi madre, nos había dejado una pequeña suma a cada una. Yo había utilizado mi parte para pagar tratamientos de Ramón que no cubría la seguridad social. Yo utilicé la mía para comprar un pequeño apartamento en la playa del Puig, a unos kilómetros de aquí, continuó Dolores, abriendo la carpeta para mostrarme las escrituras. Es muy modesto, solo tiene una habitación, una cocina-comedor y un baño, pero está a 50 metros de la playa. Lo he estado alquilando a turistas en verano, pero el resto del año está vacío. Me quedé mirándola, sin entender del todo qué quería decirme. Si te apetece, podría ser tuyo, añadió. Bueno, nuestro. Podríamos compartirlo. O podrías vivir allí si prefieres tu independencia. Es tranquilo. Hay buenos vecinos, mayormente gente jubilada que vive allí todo el año. Me quedé sin palabras. La idea de tener un lugar propio, un refugio frente al mar como el que Ramón y yo habíamos soñado, me parecía demasiado buena para ser cierta. Pero Dolores, yo no tengo dinero para comprártelo, balbuceé. Solo tengo mi pensión y unos pocos ahorros. No seas tonta, sonrió mi hermana. No te estoy vendiendo nada. Es una propiedad familiar y ahora tú eres mi única familia. Además, estoy cansada de lidiar con los turistas y todo el papeleo de los alquileres. Sería un alivio para mí que alguien le diera uso. No pude contener las lágrimas. En un solo instante, mi horizonte había cambiado por completo. Ya no era una mujer mayor dependiendo de la caridad de otros. Tenía opciones, tenía un lugar al que llamar mío. Al día siguiente, cogimos el autobús a El Puig para visitar el apartamento. Era exactamente como Dolores lo había descrito, pequeño pero acogedor, con una terraza diminuta desde donde se veía el mar, muebles sencillos pero funcionales, paredes pintadas de blanco que reflejaban la luz mediterránea. El edificio, de apenas 3 plantas, estaba rodeado de palmeras y tenía acceso directo a una playa tranquila, menos concurrida que las de Valencia ciudad. Mientras recorríamos el espacio, me iba imaginando viviendo allí, despertando con el sonido de las olas, tomando café en la terraza, paseando por la orilla al atardecer. Sentí una emoción que hacía tiempo no experimentaba, ilusión por el futuro. ¿Qué te parece?, preguntó Dolores, interpretando mi silencio como indecisión. Es perfecto, respondí sinceramente. Pero no sé si estoy preparada para vivir sola de nuevo. No tienes que decidirlo ahora, me tranquilizó. Quédate conmigo en Valencia el tiempo que necesites. El apartamento no se va a ir a ninguna parte. Y siempre puedes venir aquí los fines de mente. Pero saber que existe me da una libertad que no había sentido en años. Tal vez este fue siempre el plan de la vida. Traerme aquí, a este rincón del Mediterráneo para cerrar el círculo, para cumplir aquel sueño que Ramón y yo compartimos. Quizás él lo sabía, de alguna manera, y me ha guiado hasta aquí. Mientras escribía estas palabras, sentí una paz profunda.
Por primera vez desde que había abandonado Madrid, no pensé en Antonio, ni en Lucía, ni siquiera en mis nietos. Solo pensé en mí, en la mujer que había sido y en la que aún podía llegar a ser en este lugar inesperado que la vida me había reservado. El tiempo en Valencia comenzó a medirse de manera diferente. Ya no contaba las horas esperando a que alguien regresara a casa, ni los días hasta la próxima visita de mis nietos, ni los meses hasta la siguiente cita médica. Ahora, el tiempo fluía con el ritmo del mar, con las estaciones que cambiaban suavemente, con las pequeñas rutinas que Dolores y yo fuimos construyendo juntas. Por las mañanas íbamos al mercado del Cabanyal a comprar pescado fresco, frutas de temporada y pan recién horneado. Los vendedores ya nos conocían y nos guardaban las mejores piezas. Para las hermanas madrileñas, decían, aunque yo les corregía siempre, aragonesas, de Teruel. Esas pequeñas interacciones, el sentimiento de pertenencia que iban creando, me llenaban de una alegría sencilla pero profunda. Los martes y jueves, Dolores me convenció para que la acompañara a sus clases de Tai Chi en el centro cívico del barrio. Al principio me sentí ridícula, una mujer de casi 70 años intentando mover su cuerpo rígido con la gracia de las jóvenes que nos rodeaban. Pero Carmen, la instructora, una mujer de 60 y tantos años con una energía envidiable, me animaba constantemente. El cuerpo tiene memoria, Mercedes, me decía. Solo tienes que darle tiempo para que recuerde cómo moverse con libertad. Y tenía razón. Poco a poco, sentí como mi espalda, encorvada por años de cargar penas y obligaciones, comenzaba a enderezarse. Mis articulaciones, agarrotadas por la falta de ejercicio y el peso de la edad, se volvían más flexibles. Incluso dormía mejor, sin los dolores que me habían acompañado durante años y que había asumido como una parte inevitable de la vejez. Los miércoles por la tarde empecé a asistir al taller de pintura en la Asociación Cultural del barrio. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había encontrado el tiempo ni la oportunidad. Al principio, mis acuarelas eran torpes, manchas de color sin forma definida. Jorge, el profesor, un hombre de mediana edad con manchas de pintura permanentes en las manos, me miraba con paciencia. No te preocupes por el resultado, me aconsejaba. Disfruta el proceso, deja que el pincel te lleve. Con el tiempo, mis pinturas fueron mejorando. Empecé a capturar la luz del Mediterráneo, los colores de los edificios del Cabanyal, las siluetas de los pescadores al amanecer. Un día, Jorge puso Compramos cortinas nuevas en un mercadillo, plantas para la terraza, cuadros en tiendas de segunda mano. Mi hermana tenía buen ojo para encontrar gangas, y yo había desarrollado cierta habilidad para restaurar muebles viejos, algo que aprendí en un curso gratuito para mayores que ofrecía el ayuntamiento. Fue durante uno de esos fines de semana cuando conocí a Vicente, un vecino del edificio de al lado. Era un hombre de unos 75 años, viudo como yo, que pasaba la mayor parte del año en su apartamento junto al mar. Nos conocimos mientras yo regaba las plantas de la terraza y él paseaba a su perro, un caniche pequeño y nervioso llamado Canela. «Buenos días, vecina nueva», me saludó con una sonrisa amable. «Soy Vicente, del segundo B, del edificio de la derecha». A partir de ese día, empezamos a coincidir con frecuencia. A veces nos encontrábamos en la playa durante nuestros paseos matutinos. Otras veces se acercaba a nuestra terraza con la excusa de pedirnos sal o aceite. Dolores me guiñaba el ojo cada vez que aparecía, insinuando algo
que yo me negaba a considerar. ¿A mi edad? ¿Después de Ramón? La idea me parecía absurda, pero no podía negar que disfrutaba de la compañía de Vicente, de sus historias sobre el mar. Había sido capitán de barco durante 40 años, de su humor tranquilo, de su forma de ver la vida con serenidad. Una tarde, mientras Dolores había vuelto a Valencia para una cita médica, Vicente me invitó a tomar un café en el chiringuito de la playa. Sentados frente al mar, con la brisa moviendo suavemente los toldos de lona, me contó sobre su vida. Su mujer fallecida hacía 8 años, sus 2 hijos que vivían en el extranjero, su decisión de quedarse en España, en aquel rincón del Mediterráneo que tanto amaba. A veces la soledad pesa, me confesó, mirando el horizonte. Pero he aprendido a llenarla con pequeñas alegrías. Un buen libro, una puesta de sol, una conversación agradable como esta. Sus palabras resonaron en mí profundamente. Yo también estaba aprendiendo a llenar mi soledad, a encontrar valor en mí misma más allá de mi rol en la vida de otros. Le conté mi historia, la razón por la que había dejado Madrid, el ultimátum de Antonio, mi huida silenciosa. No me interrumpió ni una sola vez, escuchando con atención, asintiendo ocasionalmente. «Hiciste lo correcto», dijo cuando terminé. A nuestra edad el tiempo es demasiado valioso para gastarlo donde no nos quieren o no nos respetan. Aquella tarde, regresando sola al apartamento, sentí una extraña ligereza. Hablar con Vicente, ser escuchada sin juicios, me había liberado de un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando. Los meses pasaron y mi vida en Valencia adquirió una rutina confortable, pero nunca monótona. Entre las clases de tai chi, los talleres de pintura, los paseos por la playa y las largas conversaciones con Dolores y con Vicente, que se había convertido en un amigo cercano, me sentía más viva que en años. En septiembre, 5 meses después de mi llegada, ocurrió un recordatorio del pasado que había dejado atrás. Por la noche, después de cenar, cuando Dolores ya se había retirado a dormir, finalmente la abrí. Antonio escribía con su habitual estilo directo y algo frío. Comenzaba disculpándose por la situación. Ni siquiera mencionaba el ultimátum que me había dado. Decía que los niños me echaban de menos, especialmente Carmencita, y que Lucía y él habían estado reflexionando sobre lo ocurrido. Me invitaba a volver, no a vivir con ellos permanentemente, sino de visita para normalizar la relación familiar. Terminaba la carta con un «te queremos y te extrañamos», que sonaba más a fórmula que a sentimiento genuino. Releí la carta varias veces, buscando entre líneas algo que no encontraba. Un reconocimiento real de lo que había sucedido, un arrepentimiento sincero, un intento de entender mi perspectiva. No había nada de eso. Era una carta práctica, casi administrativa, como las que escribiría a un cliente de su bufete de abogados. Esa noche dormí mal, con sueños inquietos en los que volvía a Madrid, a la habitación pequeña con cortinas de flores, a las miradas de reproche de Lucía, a la condescendencia de Antonio. Me desperté sobresaltada al amanecer, con el corazón acelerado y la certeza de que no podía, no quería, volver a esa vida. Durante el desayuno, le mostré la carta a Dolores. Mi hermana la leyó en silencio, frunciendo levemente el ceño. «¿Qué piensas hacer?», me preguntó cuando terminó. «No lo sé», respondí sinceramente. Una parte de mí quiere ver a los niños, pero otra teme que si vuelvo, aunque sea de visita, todo será como antes. Dolores asintió, comprensiva. «No tienes que decidirlo ahora»,
Ni siquiera tienes que responder si no quieres. Sus palabras me tranquilizaron. Era cierto. No tenía ninguna obligación de responder inmediatamente, ni de tomar una decisión que no me sintiera preparada para asumir. Esa misma tarde, durante mi clase de pintura, mientras capturaba la luz del atardecer sobre el mar, sentí una claridad interior que me había eludido durante la noche. No respondería a la carta de Antonio, al menos no por ahora. No regresaría a Madrid, no todavía. Primero necesitaba terminar de reconstruirme a mí misma, de conocer a esta nueva Mercedes que estaba emergiendo día a día. En octubre, decidí dar un paso importante: mudarme definitivamente al apartamento de El Puig. Dolores apoyó mi decisión, aunque me hizo prometer que la visitaría con frecuencia en Valencia. «Necesitas tu propio espacio», me dijo, «y yo necesito el mío, pero siempre estaremos cerca la una de la otra». El día de la mudanza fue sencillo. No tenía muchas pertenencias, solo la ropa que había traído de Madrid, algunos libros que había ido comprando, mis materiales de pintura y los pequeños tesoros que había ido recogiendo en estos meses. Conchas encontradas en la playa, piedras pulidas por el mar, una planta de lavanda que había crecido en la terraza de Dolores. Vicente me ayudó a instalarme, trayendo herramientas para colgar cuadros y una pequeña estantería que él mismo había construido para mis libros. Mientras lo veía trabajar, charlando animadamente sobre sus planes para una excursión en barco a la que me invitaba, pensé en lo diferentes que eran los hombres de mi vida ahora. Vicente con su amabilidad sin exigencias, Jorge el profesor de pintura con su paciencia infinita, incluso el pescadero del mercado que siempre tenía una palabra amable. Esa noche, sola en mi nuevo hogar, escuchando el sonido de las olas a través de la ventana abierta, me senté a escribir en mi diario, una costumbre que había adoptado desde mi llegada a Valencia. Hoy comienza otra etapa. Este pequeño apartamento frente al mar es mío, completamente mío. Tengo miedo, no lo negaré. Miedo a la soledad, a la enfermedad, a los años que vendrán. Pero también siento una extraña paz. He recuperado algo que no sabía que había perdido: la capacidad de tomar mis propias decisiones, de vivir según mis propios términos. Ya no soy la madre de Antonio, ni la suegra de Lucía, ni siquiera la abuela de Carmencita, Ramoncito y Sofía, aunque los extraño terriblemente. Soy simplemente Mercedes, una mujer de 68 años que está aprendiendo a pintar, que practica tai chi en la playa al amanecer, que tiene una hermana con la que por fin ha hecho las paces, un amigo que podría ser algo más y un futuro que por primera vez en mucho tiempo me pertenece por completo. El tiempo pasó con la cadencia tranquila del Mediterráneo. Un año después de mi partida de Madrid, mi vida en el Puig había adquirido una solidez que me sorprendía. Mi pequeño apartamento se había convertido verdaderamente en un hogar, con mis acuarelas colgadas en las paredes, plantas que crecían vigorosas en la terraza y una rutina que me llenaba de paz. Desayunos mirando el amanecer sobre el mar, paseos por la orilla cuando la playa estaba casi desierta, tardes de pintura o lectura, ocasionales visitas a Valencia para ver a Dolores o asistir a alguna exposición. Vicente se había convertido en una presencia constante en mi vida. Empezamos compartiendo paseos con Canela, luego cenas en la terraza, más tarde excursiones a pueblos cercanos en su viejo Seat. Nunca pusimos nombre a lo que había entre nosotros. A nuestra edad, las etiquetas parecían innecesarias. Éramos compañeros, amigos íntimos, dos personas que habían encontrado consuelo y alegría en la presencia del otro. A veces, cuando me tomaba de la mano mientras caminábamos por la playa, sentía una calidez que creía olvidada. No era la pasión de la juventud, sino algo más sereno y a la vez más profundo, el reconocimiento de dos almas que han vivido lo suficiente para valorar la simple dicha de no estar solos. Las cartas de Antonio siguieron llegando, aproximadamente una cada 2 meses. Todas seguían el mismo patrón: noticias sobre los niños, menciones vagas a lo ocurrido
invitaciones a visitar Madrid que nunca especificaban en qué términos. Guardaba todas las cartas en una caja, pero nunca respondí. No por rencor o por orgullo, sino porque no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a mi hijo que su ultimátum me había liberado? ¿Cómo hacerle entender que la Mercedes que había abandonado su casa aquella madrugada ya no existía? Que en su lugar había surgido una mujer diferente, más plena, más auténtica. Una tarde de primavera, cuando ya llevaba casi año y medio en la costa valenciana, recibí una llamada de Dolores. Su voz sonaba tensa. Merce, Antonio está aquí en Valencia. Vino a mi casa preguntando por ti. Me quedé sin palabras por un momento, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. ¿Le has dicho dónde vivo?, pregunté finalmente. No sin tu permiso, respondió mi hermana. Le dije que estabas bien, que tenías tu propia vida ahora, pero que necesitaba hablar contigo primero. Está alojado en el Hotel Neptuno. Dice que se quedará hasta mañana. Después de colgar, me senté en la terraza, contemplando el mar que se extendía infinito frente a mí. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. ¿Estaba preparada para ver a Antonio? ¿Para enfrentar todo lo que su presencia evocaría? Llamé a Vicente y le conté la situación. Como siempre, me escuchó sin interrumpir, dejándome desenredar mis pensamientos confusos. ¿Qué quieres hacer, Mercedes?, me preguntó cuando terminé. No lo sé, confesé. Una parte de mí quiere verlo, saber de los niños directamente, no a través de sus cartas. Pero otra parte teme que intente convencerme de volver, o peor, que me haga sentir culpable por haberme ido. Vicente guardó silencio un momento, acariciando distraídamente a Canela que dormitaba en su regazo. Creo que deberías verlo, dijo finalmente. No por él, sino por ti. Para cerrar ese capítulo, para que vea con sus propios ojos la mujer en la que te has convertido. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Mi silencio durante todo este tiempo había sido mi forma de protegerme, de ganar espacio para sanar, para encontrarme. Pero quizás era hora de usar mi voz, de mostrarle a Antonio y a mí misma cuánto había cambiado. A la mañana siguiente, llamé al Hotel Neptuno y dejé un mensaje para mi hijo. Te espero a las 5 en la cafetería azul, frente a la playa de El Puig. No añadí nada más, ni explicaciones ni disculpas. Me vestí con cuidado para el encuentro, eligiendo un vestido veraniego en tonos azules que había comprado recientemente, unas sandalias cómodas y un pañuelo de seda para protegerme de la brisa marina. Me miré en el espejo, sorprendida como siempre por los cambios que veía. Mi pelo, ahora completamente blanco, lo llevaba en una melena corta que me daba un aire más juvenil. Mi piel, bronceada por el sol mediterráneo, había perdido la palidez enfermiza de mis últimos años en Madrid. Pero el cambio más notable estaba en mis ojos. Ya no reflejaban esa tristeza resignada que había llevado como una segunda piel. Ahora brillaban con vida propia. Llegué temprano a la cafetería y elegí una mesa en la terraza, frente al mar. Pedí un café con leche y esperé, observando a los pocos turistas que caminaban por la playa, a los niños que jugaban con la arena, a las gaviotas que sobrevolaban las olas. Intentaba mantener la calma, pero mis manos, aferradas a la taza, me delataban. Lo vi llegar desde lejos. Antonio caminaba con ese paso decidido que siempre había tenido, un maletín en la mano como si viniera directamente de su oficina. Vestía un traje ligero, demasiado formal para la playa, y parecía fuera de lugar entre la gente en bermudas y camisetas. Cuando me vio, se detuvo un instante, como si no estuviera seguro de que fuera yo. Luego continuó caminando hacia mi mesa. «Mamá», dijo a modo de saludo, inclinándose para darme un beso en la mejilla. «Antonio», respondí, señalando la silla frente a mí. «Siéntate, por favor». Se sentó con movimientos rígidos, dejando el maletín a un lado. Lo observé detenidamente.
Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, canas en las sienes que antes no estaban allí, un aire de cansancio que no recordaba. «¿Te ves bien?», dijo después de un momento, como sorprendido. «Diferente». «Lo estoy», confirmé. «¿Cómo están los niños?». Durante los siguientes minutos me habló de mis nietos. Carmencita había ganado un concurso de matemáticas. Ramoncito se había unido a un equipo de fútbol. La pequeña Sofía había empezado el colegio. Asentía mientras hablaba, imaginando cómo habrían cambiado, cuánto habrían crecido en este tiempo. «Te echan de menos», añadió, mirándome directamente. «Sobre todo Carmencita. Siempre pregunta por ti». Sentí una punzada de dolor, pero no dejé que me abrumara. «Yo también los extraño cada día». «Entonces, ¿por qué no? ¿Has respondido a mis cartas? ¿Por qué no has vuelto a visitarnos ni una sola vez?». Su tono había cambiado. Ahora sonaba acusador, como si yo hubiera cometido alguna falta grave. El antiguo Antonio, el que me había dado aquel ultimátum, emergía bajo la fachada de cordialidad. «¿Recuerdas lo último que me dijiste antes de irme?», pregunté suavemente. «Me diste a elegir entre callarme o marcharme. Elegí marcharme, Antonio. No porque no os quisiera, sino porque me quería a mí misma lo suficiente como para no aceptar ser silenciada». Vi la incomodidad en su rostro, el reconocimiento fugaz que intentó ocultar. «Las cosas se dijeron en un momento de tensión», se defendió. «Lucía estaba al límite con tus constantes críticas sobre cómo criábamos a los niños. Tal vez no expresé mis preocupaciones de la manera más adecuada», concedí. «Pero esa no era razón para tratarme como a una intrusa en vuestra vida, como a alguien cuya opinión no tenía valor». Antonio desvió la mirada hacia el mar, evitando mis ojos. Siempre había sido así, incapaz de enfrentar los conflictos emocionales directamente, prefiriendo esconderse tras argumentos lógicos y soluciones prácticas. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Vas a vivir aquí para siempre? ¿Sola? ¿Lejos de tu familia?». Sonreí ante su pregunta, que revelaba lo poco que sabía de mi vida actual. «No estoy sola, Antonio. Tengo a Dolores, tengo amigos, tengo una comunidad que me valora. Pinto, expongo mis cuadros en pequeñas galerías locales, doy clases de manualidades a niños en el centro cultural. Tengo una vida plena, una vida que me pertenece». No mencioné a Vicente. Algunas cosas eran demasiado personales, demasiado preciosas para compartirlas con alguien que aún no había demostrado saber escuchar. Vi la sorpresa en su rostro, seguida de algo que parecía confusión, tal vez incluso admiración reluctante. Claramente no era la conversación que había anticipado, ni yo la madre abnegada y desesperada que esperaba encontrar. «Los niños podrían venir a visitarte», dijo finalmente, cambiando de estrategia. «En verano, cuando estén de vacaciones». La oferta me tomó por sorpresa. Era un reconocimiento, aunque pequeño, de mi nueva realidad, de mi derecho a tener mi propio espacio. «Me encantaría», respondí sinceramente. «Mi apartamento es pequeño, pero hay sitio para ellos. Podrían disfrutar de la playa, conocer a mis amigos». Hablamos un poco más, fijando fechas tentativas, discutiendo logística. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por un acuerdo tácito de avanzar desde donde estábamos, no desde donde habíamos estado. Cuando Antonio se levantó para irse, me miró con una expresión que no supe interpretar. «No entiendo cómo lo hiciste», dijo. «Marcharte así, sin decir palabra, empezar de nuevo a tu edad». «A veces el silencio es la respuesta más elocuente», respondí. «Y en cuanto a empezar de nuevo, nunca es tarde si lo que buscas es vivir. Con dignidad». Se inclinó para besarme de nuevo en la mejilla, esta vez con un gesto menos mecánico. «Te llamaré para concretar lo de la visita de los niños», prometió. Lo vi alejarse por el paseo marítimo, su figura recortada contra el atardecer, y sentí una mezcla de emociones. Alivio por haber sobrevivido al encuentro, tristeza por la distancia que aún existía entre nosotros, pero también una tranquila satisfacción.
No había cedido, no había permitido que me hiciera sentir culpable, no había reclamado ni reprochado. Había mantenido la serenidad y la firmeza que tanto me había costado construir. Esa noche, mientras cenaba con Vicente en mi terraza, le conté los detalles del encuentro. Él escuchó atentamente, como siempre, ofreciendo su apoyo silencioso. «Estoy orgulloso de ti», dijo cuando terminé mi relato. «No todos tienen el valor de reclamar su vida a nuestra edad». Sus palabras me conmovieron profundamente. Pensé en la Mercedes de hace 2 años, la mujer asustada y resignada que vivía como una sombra en la casa de su hijo. ¿Quién hubiera imaginado que encontraría esta fuerza, esta paz, esta nueva versión de mí misma? 2 semanas después, recibí otra carta de Antonio. Esta vez era diferente. Me contaba que había hablado con los niños sobre su visita, que estaban emocionados, especialmente Carmencita, que ya planeaba qué libros traería para leer en la playa. También había una postdata escrita a mano, no mecanografiada como el resto. PD. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación. Creo que te debo una disculpa. No supe valorarte como debía, ni respetar tu experiencia y sabiduría. El ultimátum que te di fue injusto y cruel. No espero que me perdones inmediatamente, pero quiero que sepas que estoy intentando entender, intentando cambiar. Tu valentía me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Gracias por no rendirte conmigo. A pesar de todo, ¿te quiere, Antonio? Leí la carta varias veces, las lágrimas nublando mi visión. No era una reconciliación completa, ni borraba el dolor del pasado, pero era un comienzo, un reconocimiento, una puerta entreabierta hacia una relación diferente, más equilibrada, basada en el respeto mutuo. Esa tarde, sentada en la playa mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pensé en el extraño camino que me había traído hasta aquí. El ultimátum de Antonio, que entonces me pareció una crueldad insoportable, había sido en realidad el catalizador de mi liberación. Mi partida silenciosa, que planeé como un acto de dignidad herida, se había convertido en el primer paso hacia una vida auténtica. El silencio, que durante tantos años había sido mi refugio y mi prisión, mi forma de sobrevivir sin conflictos, se había transformado en mi mayor fortaleza. Porque a veces, cuando las palabras no son escuchadas, cuando los argumentos caen en oídos sordos, el silencio, un silencio activo, decidido, lleno de propósito, puede decir más que 1000 discursos. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, sentí una gratitud inmensa por este lugar, por esta vida, por la mujer en la que me había convertido. No sabía qué traería el futuro. Si la visita de mis nietos sería el puente hacia una reconciliación más profunda con Antonio, si Vicente y yo definiríamos algún día lo que teníamos, si mi salud me permitiría disfrutar de muchos más años de esta libertad duramente ganada. Pero por primera vez en mi vida, esa incertidumbre no me asustaba. Había aprendido que incluso a los 68 años, incluso después de décadas de vivir para otros, era posible encontrar un nuevo comienzo. Era posible redescubrirse, reinventarse, reclamarse a una misma. Y esa, quizás, era la lección más valiosa que podía transmitir a mis nietos cuando vinieran a visitarme. Que nunca es tarde para buscar la propia felicidad. Que la dignidad no tiene edad. Que la vida, hasta su último aliento, está llena de posibilidades para quienes tienen el valor de abrazar el cambio. El sol se hundió finalmente en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de púrpuras y naranjas. Me levanté, sacudiendo la arena de mi ropa, y caminé despacio hacia mi apartamento, hacia mi hogar. En la distancia, vi a Vicente paseando a Canela por la orilla, esperándome como cada tarde para compartir el final del día. La fuerza de mi silencio me había traído hasta aquí, pero ahora tenía una voz propia, una vida propia, un futuro que por primera vez me pertenecía completamente.